Buenos días a todos, soy Isabel Mesía, redactora jefe de Agentravel. Muchas gracias por acompañarnos hoy a este webinar que hemos preparado con la ayuda de Turismo de Bretaña. Hoy nos acompañan para explicarnos todo de turismo de esta región francesa, Delphine Martín, representante de Turismo de Bretaña en España, y Florent Golupi, responsable de prensa internacional de mercados extranjeros de Turismo de Bretaña. En este webinar, los agentes de viaje vais a poder conocer un poco más de Bretaña, una tierra de faros, de pueblos con encanto, de naturaleza salvaje, que seduce por su autenticidad y su cultura celta y patrimonio. Recordad también que al finalizar esta presentación vamos a conocer los detalles del sorteo que se vamos a realizar. No me quiero extender más porque aquí el protagonista es Bretaña. Recordad que tras la intervención habrá un turno de preguntas y podéis enviar las preguntas que queréis utilizando la herramienta de webinar y que esta presentación va a quedar grabada y por la tarde la vais a poder ver todos en nuestro canal de YouTube de Agentravel. Antes de dar paso a Delphine, vamos a poner un vídeo donde será un pequeño aperitivo de todo lo que nos puede ofrecer Bretaña. Gracias. Una auténtica maravilla y preciosidad, la verdad. Paso ahora, que Delphine nos tiene que contar muchas cosas, paso ahora la palabra a Delphine y te paso el control de los mandos. Todo correcto, ¿verdad? ¿Me estáis viendo? Sí, está todo correcto. Te vemos todos en pantalla grande. Perfecto. Pues Sí. muchas gracias a todos por... Te recomendaría quitar la cámara. No puedo. Perdón. Aquí. Perfecto. Ahora miedo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos por asistir a este webinar de Turismo de Bretaña organizado por Agentravel. Sabemos que todos tenéis una postal en mente de lo que es Bretaña y nuestro propósito es poder completar esa visión que tenéis de este destino. Como nos gusta decir en Bretaña, pues irás como turista y volverás como un bretón. Porque en realidad quien visita Bretaña pues no solo ve paisajes espectaculares o pueblos con encanto, sino que también va a descubrir una cultura muy fuerte y unas tradiciones vivas y también un pueblo muy acogedor. Es también una región muy especial porque además de esa cultura importante tiene una situación geográfica muy curiosa, está rodeada completamente de mar, entonces tiene un carácter marítimo muy importante y es un sitio ideal para desconectar. Os voy a dar algunas cifras generales para que tengáis una idea de todo lo que hay en Bretaña. Como os decía, pues una zona con un patrimonio natural importante, tiene más de 4.600 kilómetros de senderos, tenemos también campos de golf, tenemos unos jardines con una denominación regional importante, son 22 jardines preciosos.
Tenemos casi 1000 islas y islotes, lo que representa un 70% de las islas y islotes de Francia, y 11 de ellas pues, son habitadas y se pueden visitar. Tenemos también reservas naturales, parques marinos, tenemos lo que os comentaba, muchas costas, hablamos de costas al plural en Bretaña, con 2.730 kilómetros de costas, y este litoral se puede descubrir bordeando todas las costas a través del Sendero de los Aduaneros, que es un sendero que tiene más de 2.000 kilómetros. Hablaremos de esto un poco más tarde, pero es verdad que da igual donde estemos en Bretaña, siempre estamos relativamente cerca del mar. Tenemos también turismo fluvial con unos 3.000 kilómetros de ríos y canales por los que se pueden navegar, lo comentaremos también. Tenemos un patrimonio histórico muy importante, tenemos más de 3.000 edificios protegidos como monumentos históricos, es la región con más monumentos después de París, lo cual es algo muy importante en Bretaña. Es una región también donde hay muchos faros por su situación geográfica, lo comentaremos también, lo de la ruta a los faros. Tenemos museos muy interesantes y tenemos muchos castillos y casas solariegas, unas 4.000 con 3.000 iglesias y capillas. Y por último, pues como es una región con una cultura marítima muy importante, pues tenemos también el 75% de los barcos antiguos conservados de Francia. Conoceréis probablemente el recorte administrativo francés, que se divide en departamentos, es el caso también en Bretaña, pero tenemos también un recorte turístico que os permite pues, descubrir los puntos fuertes, ¿no? de Bretaña y situarlos en el mapa. Y son 10 destinos más las islas. Vamos a repasar de forma un poco rápida, pero para que podáis situar un poco los atractivos de Bretaña. Tenemos Rennes, que es la capital de Bretaña, una ciudad muy animada y muy interesante que visitar. En sus alrededores encontraríamos los pueblos de Vitré y Fougères, que son pueblos medievales con fortificaciones muy bien conservadas. Son visitas muy interesantes si estamos en Rennes. Si vamos hacia el norte tenemos Saint-Malo y la bahía del Monte Saint-Michel. El Monte Saint-Michel pertenece a Normandía, pero compartimos con ellos lo que es la bahía, con lo cual en este territorio pues encontramos el puerto de Cancale para ir a comer ostras o la famosa ciudad de Saint-Malo, por ejemplo. Seguimos hacia el oeste. La zona de los Cabos es una zona natural muy importante. Se puede visitar a través de senderos pues, a pie o también en bici. Y es también una zona importante para la gastronomía. Es la zona donde está el puerto de Erquy, por ejemplo, donde se pesca la vieira. De hecho, hay una fiesta en abril muy importante dedicada a las vieiras. O sea que es una zona curiosa para la gente que busca gastronomía, un destino con mucha gastronomía. La costa de granito rosa, que es una de las postales de Bretaña, con esas rocas de granito rosa. Os comentaba que hay un sendero mítico, que es el Sendero de los Aduaneros, que bordea todo el litoral y es probablemente uno de los paseos más bonitos esta zona del sendero. También se puede descubrir esas rocas desde el agua a través de alguna actividad náutica, pero es verdad que el sendero es una opción genial para poder descubrir los paisajes de la costa de granito rosa. Nos vamos hacia el interior con el Calon-Breis, que significa corazón de Bretaña en bretón. Es una zona mucho menos concurrida. Estamos en los montes d'Arrée, una zona donde hay muchas leyendas bretonas. Es el punto más alto de Bretaña y es una zona ideal para hacer senderismo. Existe también la opción de hacer visitas con cuentacuentos alrededor de las leyendas de esta zona. Y es una zona muy curiosa que merece la pena descubrir. En Brest, que es la punta del Finisterre, el Finisterre de Bretaña,
Es un punto ideal para poder descubrir la ruta de los faros. Estamos frente al Mar d'Iroise, donde se concentran muchísimos faros. Hay que pensar que aquí se juntan las corrientes del canal de la Mancha con las corrientes del Atlántico, con lo cual era una zona muy peligrosa y por eso tenemos muchos faros en esta parte de Bretaña. Es también un punto de partida muy interesante para descubrir las islas que están completamente al oeste de Bretaña, como la isla de Ouessant, por ejemplo, la isla donde está también el Museo de los Faros. Seguimos a Quimper, que consideramos como una capital cultural de Bretaña, que además de su casco histórico muy bien conservados, con esas casas de entramados y esa catedral monumental que tiene, es una ciudad que supo conservar muy bien sus tradiciones, su artesanía, su cerámica y sus bordados siguen siendo muy famosos. Es también famosa por sus bandas de músicas tradicionales, que son muy potentes en Quimper, y también por sus conjuntos de bailarines de bailes tradicionales. Nos vamos al sur de Bretaña, en el Golfo del Morbihan. Morbihan significa pequeño mar en bretón. Es una zona muy curiosa porque tenemos ese mar interno repleto de islas. Es también su capital es la ciudad de Vannes, que es una ciudad bastante grande, muy bien conservada también. Tiene una relación muy especial con España, concretamente con Valencia, porque ahí está enterrado San Vicente Ferrer, y entonces tenemos muchos valencianos que vienen a Vannes a visitar la ciudad. Es también la zona en la que se encuentra Carnac y los megalitos de Carnac, y también la isla más grande de Bretaña, que es Belle-Île. Volvemos al centro de Bretaña con Brocéliande, el famoso bosque de las leyendas del rey Arturo. Es una zona muy bonita. Si estamos de paso hacia Rennes, podemos ir al castillo de Quimper, donde está el centro del imaginario artúrico. Organizan unas visitas guiadas con cuentacuentos por el bosque. Podemos visitar también la Puerta de los Secretos, que también está relacionada con todas las leyendas del bosque. Y si queremos hacerlo de una forma más sencilla, más lúdica, pues también podemos alquilar una bici eléctrica, para descubrir el bosque a nuestro aire, ¿no? O sea que es una vista muy bretona, muy interesante si vamos de camino a Rennes. Más al sur nos encontramos con la parte del Loire Atlántico. Aunque pertenezca al Loire Atlántico, históricamente Nantes y su provincia pertenecen a Bretaña, con lo cual forman parte de las visitas de la región. Entonces tenemos Nantes, tenemos la Salle de Guérande que podemos visitar, y hay visitas en español muy interesantes para descubrir el trabajo de los salineros. Podemos visitar el propio pueblo de Guérande, que es un pueblo también medieval muy bien conservado. O sea, es una zona que está genial para empezar nuestra ruta cuando llegamos a Nantes. Muchos conoceréis esas visitas que llamamos imprescindibles, pero en realidad son lo que más se visita en Bretaña. Está la capital de Rennes, pero también Saint-Malo, que atrae a muchos turistas. La costa de granito rosa, Lorient, porque está ahí el Festival Intercéltico de Bretaña, que es un festival internacional muy importante. Brest, para descubrir la ruta de los faros, y Quimper por ese aspecto más tradicional, más enraizados a la tierra bretona. A nivel de accesos, pues tenemos la suerte de tener una muy buena conexión con vuelos directos a Nantes desde grandes ciudades de España. Tenemos también alguna conexión a Brest y Rennes desde Barcelona. Y luego tenemos siempre la opción de volar a París, y desde la estación de tren de Montparnasse, en el centro de París, o desde el propio aeropuerto, pues podemos
podemos coger un TGV para alcanzar cualquier ciudad bretona. La otra opción que suele gustar mucho a las familias y a la gente que viaja en verano para hacer un viaje más itinerante es el coche, porque a pesar de los kilómetros que hay que separan a muchas ciudades de España, de Bretaña, pues es verdad que luego para moverse por la región, pues a mucha gente le gusta ir en coche. Solo como anécdota, para que lo sepáis, las autopistas francesas tienen fama de ser caras y bueno, no es solo una fama, es cierto, pero tenemos la suerte en Bretaña que todas las autopistas son gratuitas. Así que bueno, es un detalle importante cuando decidimos coger el coche para visitar la región. A nivel de alojamiento tenemos una gama de alojamiento muy amplia que se reparte por todo el territorio. Tenemos hoteles de todo tipo, también tenemos mucha casa rural, campings, casas de huéspedes también, que es un concepto que muy desarrollado en Francia y concretamente en Bretaña. Si veis el mapa veréis que hay una concentración hotelera en las costas, pero principalmente en la parte del Morbihan, del Golfo. Esto se explica porque es un destino de veraneo para los parisinos y por eso se ha desarrollado una oferta hotelera aún más importante. Es verdad que nunca hablamos de este tema en España porque evidentemente los españoles no van a ir a Bretaña a propósito para ir a la playa, pero es cierto que las aguas del sur de Bretaña y concretamente en el Golfo del Morbihan, al estar muy protegida, pues son bastante templadas. Se corresponden más o menos a lo que nos encontramos en las rías de Galicia, por ejemplo. Así que ya que visitamos Bretaña, quizá podemos también dar un chapuzón si estamos por el sur. Voy a entrar en temas mucho más concretos, menos generales. Hemos dividido la presentación en 4 partes. También comentaros que al final de esta presentación para el concurso habrá una pregunta muy sencilla para poder participar al sorteo y también tendréis la posibilidad a través del mail que os pondré de poder solicitar esta presentación si os parece interesante para vuestros clientes o para tenerla como un poco como una guía, ¿no?, de lo que se ve en Bretaña. Entonces vamos a empezar por la parte cultural, que es la parte más importante, y luego en gastronomía, bienestar y a nivel de turismo activo os daré alguna información que nos parecen relevantes, pero entendemos que la parte cultural es la que más os interesa. Como os decía, Bretaña es una región con una identidad muy fuerte, con lo cual tiene sus tradiciones, su música, tiene su propio idioma y tiene un patrimonio muy importante que supo conservar. Además de ese carácter marítimo que notamos, da igual que estemos en el interior, estamos en una región rodeada de mar y eso se nota. Tenemos castillos, como os comentaba, tenemos muchos castillos, están repartidos por todo Bretaña, se pueden visitar. No tienen nada que ver con los castillos de Loira, o sea, no están construidos con una piedra de toba, son de castillos medievales, castillos de defensa, una herencia del reino de Bretaña, que ha sido un reino muy potente. Y se supieron conservar, con lo cual tenemos esos castillos con esos aspectos de cuento de hada por toda la región. El que vemos aquí en la foto es el castillo de Susigno, que está en el sur de Bretaña, pero el aspecto de los castillos de Bretaña en general son de castillo medieval como el de Susigno. Tenemos también algo importante que es la denominación de los pequeños pueblos con carácter. Es una denominación que hoy en día podemos encontrar en muchas zonas de Francia, pero se creó en Bretaña en los años 70 para destacar los pueblos de menos de 6.000 habitantes que tenían un patrimonio muy rico, un patrimonio arquitectónico muy rico.
Estos pueblos a menudo son antiguas ciudades que en su día fueron muy prósperas porque tenían mucho comercio y empezaron a construirse pues, edificios administrativos, iglesias más bonitas y también catedrales. O sea que son pueblos pequeños que tienen un patrimonio arquitectónico muy bonito, muy bien conservados. Y si estáis por Bretaña, y es muy interesante tener este mapa en mente porque en realidad siempre estamos cerca de alguno de esos pueblos. Y aunque sea para hacer una parada para tomar un café o para visitar el pueblo, merecen la pena. Son pueblos además que se comprometen en dar a conocer su patrimonio a través de visitas, de talleres, de mercadillos, o sea que son pueblos que tienen bastante animación, no son pueblos postales, no son museos al aire libre, en realidad son muy vivos y es muy agradable pasear por sus calles. La ruta de los faros, que se centra en el Finisterre, como os comentaba antes, tenemos esa concentración de faros en esta zona de Bretaña por las corrientes marítimas que tenemos. Es una ruta que podemos hacer de forma completamente libre. Hay faros que se visitan por dentro, hay faros que no se visitan, solo se pueden ver por fuera. Una etapa importante es el Museo de los Faros de la isla de Ouessant. Ouessant es una isla donde ya de por sí hay dos faros muy imponentes, porque estratégicamente al estar completamente al oeste, pues han construido esos faros y hoy en día hay un museo que se está renovando y que pronto podrá abrir de nuevo sus puertas. O sea, es uno de los atractivos de Bretaña en la parte de Finisterre. Los megalitos, todos conoceréis Carnac. Carnac y las orillas del Morbihan han sido clasificados por la UNESCO el año pasado porque, bueno, es el primer sitio, el primer lugar de Bretaña que está inscrito en la UNESCO, con lo cual es un dato muy importante para la región. No solo Carnac está clasificado, o sea, si vemos el mapa del Morbihan, tenemos 4 zonas del Morbihan donde se ha podido identificar 7.000 piedras en total, que son 550 yacimientos. O sea que la visita de Carnac, que es la más famosa por esos alineamientos de 4 kilómetros de piedra, no es la única forma de descubrir los megalitos en Bretaña. De hecho, representan en Carnac 3.000 piedras de las 7.000 que nos encontramos por todo este territorio. La inscripción de la UNESCO ha permitido mejorar las infraestructuras, identificar bien las piedras y preparar otros yacimientos para recibir a los visitantes y un poco mejorar los flujos, ¿no? Porque es verdad que Carnac, sobre todo en temporada alta, hay muchísima gente. Y de hecho hay otras visitas igual de interesantes que Carnac. Por ejemplo, la de Locmariaquer, que os indico en esta diapositiva, es uno de ellos porque permite una introducción perfecta para descubrir el resto del territorio. ¿Por qué? Porque tenemos los 3 monumentos clásicos, los grandes monumentos de estos megalitos. Tenemos el cairn, el túmulo y el menhir en el mismo conjunto. Y ese conjunto pues, se puede visitar a través de visitas guiadas. Así que es una buena introducción porque es verdad que luego en cualquier sitio donde nos vamos a encontrar en el Golfo del Morbihan vamos a ver algún monumento prehistórico relacionado con esta visita. Otra opción muy curiosa, porque tenemos menhires tanto por tierra como por mar, porque hay que pensar que en esta época pues, no estaba cubierto completamente, con lo cual hay piedras por mar y hay cosas en las islas muy interesantes, como es la isla de Gavrinis, que la visita incluye la travesía de 15 minutos en barco,
y podemos visitar el túmulo con unas linternas y poder ver esas piedras esculpidas que son impresionantes. Es una visita muy curiosa, muy original, que podría completar perfectamente la visita de Karnak o de Locmaria-Ker. Tenemos, claro, la visita más famosa, que es la de Karnak y sus campos de menires. Como sabréis, existen varios tipos de visita que pueden ir entre 1 hora y 2 horas y media. Otras formas de visitar sería en temporada baja, entre octubre y marzo, la visita libre, o sea que podemos pasear por el conjunto libremente sin tener que coger una visita guiada. Y luego tenemos también la opción de visitas más originales, que son el tren turístico, el autobús descapotable, el tuk-tuk o el subway. O sea que se ha desarrollado otro tipo de visitas para que todo el mundo encuentre la visita la más curiosa o adaptada a sus necesidades, ¿no? Tenemos muchas opciones. Y como os decía, pues desde que está clasificada por la UNESCO, pues las infraestructuras también han mejorado mucho. Pero Karnak y las orillas del Morbihan no es el único sitio donde podemos encontrar yacimientos megalíticos en Bretaña. Encontramos también yacimientos en otros puntos. No hay esa concentración de megalitos, pero hay cosas muy curiosas que ver si vamos visitando Bretaña. Tenemos, por ejemplo, el menhir más alto de Europa, que se encuentra en Finisterre, pero hay también Montneuf, que es una visita donde nos encontramos con también menhires y que está muy bien para las familias, o sea, muy adaptado a los niños, por ejemplo, que está cerca del bosque de Brocéliande. O sea, que tenemos muchas opciones si no tenemos pensado parar en Karnak. Esto es solo un ejemplo de ruta cultural que se podría hacer entre Rennes y Quimper. Es más que nada para que os deis cuenta de los kilómetros que pueden separar Rennes, o sea, el este del oeste de Bretaña. Hay que contar para hacer esta ruta unos 350 kilómetros más o menos, una ruta de 4 días, y podemos visitar desde Rennes, pasar por Brocéliande, visitar el pueblo de la Gacilly, que es un pueblo con encanto, Rochefort-en-Terre, que es el pueblo favorito de los franceses, o por lo menos uno de ellos ha conseguido esta nominación, los megalitos de Karnak y acabar en Quimper, como os comentaba antes, una capital cultural de Bretaña. Bretaña es también tierra de festivales, es una de las regiones de Francia con más festivales y festivales de nivel nacional o internacional, como es el caso del Festival Intercéltico de Lorient. Para que os hagáis una idea, en 10 días de festival, un festival que se organiza en el mes de agosto, pues podemos llegar a más de 800.000 visitantes de todos los países. Es un evento muy importante para los amantes de la música celta. Tenemos también otros festivales de música contemporánea y de nivel nacional, como Les Vieilles Charrues, Transmusical, Les Routes du Rock en Saint-Malo. O sea, tenemos eventos de este tipo, festivales durante todo el año. Y otro festival quizá más atípico, antes os decía que la ruta cultural podía pasar por la Gacilly, y este pueblo es un pueblo que organiza un festival de fotografías al aire libre. Son fotógrafos internacionales, son fotos gigantes que están colocadas en las fachadas de las casas de los pueblos y también en los parques. Y es un festival del verano que dura 3 meses, empieza, bueno, un poco más, empieza a principios de mayo y acaba a finales de septiembre. Y bueno, es una de las etapas muy bonitas si estamos viajando de Nantes a Rennes o si estamos en el Golfo del Morbihan, por ejemplo, nos pillan muy bien. También está muy cerca del canal de Nantes a Brest. O sea que es un festival que tiene más de 20 años, que es totalmente gratuito, está por las calles
y acoge cada año, pues en total, unos 350.000 visitantes. También tenemos muchas visitas relacionadas con los grandes pintores. Bretaña ha sido una tierra inspiradora para muchos, sobre todo en el siglo XIX, siglo XVIII y XX, perdón, siglo XIX, siglo XX. Monet, por ejemplo, y los impresionistas, cuando ya empezaron a decidir pintar al aire libre, buscaban escenas costumbristas y paisajes salvajes. Y justo gracias al ferrocarril, pues van a llegar a Bretaña y descubrir un paisaje salvaje y estas escenas costumbristas de estas campesinas con sus cofias trabajando en el campo. Y esto pues va a atraer muchos pintores. Monet ha estado en Belle-Île, por ejemplo, pintando, y en Crozon, pero Gauguin creó una escuela para pintores. La escuela de Gauguin está en el pueblo de Pont-Aven, donde hoy en día hay un museo dedicado a estos pintores. Y estos pintores, pues también cuando se cansaban de estar en Pont-Aven, se acercaban a Le Pol-du, en la costa, donde hay una pequeña tasca que utilizaban como un taller y donde Gauguin daba clases, ¿no? Entonces, hasta ahora teníamos un sendero interpretativo que nos permitían entender qué es lo que pintaban esos pintores cuando venían por esta zona de Bretaña. Y desde el año pasado han inaugurado un centro de interpretación muy interesante que nos cuentan toda la historia de estos pintores desde la estación de tren en París hasta llegar a Le Pol-du y todo lo que les interesaba, por qué estaban aquí. Y bueno, es una visita muy interesante que se combina muy bien con la visita de Pont-Aven y del museo. Por último, solo destacar que en Dinard, en el norte de Bretaña, Picasso estuvo en varias ocasiones porque veraneaba en Dinard y ha hecho unos cuadros también muy famosos en las playas. Algunas cosas que apuntar a nivel de gastronomía. Bueno, conoceréis evidentemente las crepes, que es seguramente la especialidad más conocida de Bretaña, pero Bretaña tiene muchos productos gastronómicos importantes, muchos productos del mar que podemos disfrutar cuando visitamos Bretaña. Podemos comer ostras y marisco, pero es verdad que os quería también destacar la temporada baja, lo que es el invierno de Bretaña, porque para el tema de gastronomía es el momento ideal. Venir a Bretaña fuera de temporada alta permite pues, disfrutar de las fiestas gastronómicas que a menudo tienen lugar en primavera o al otoño. Podemos también visitar las lonjas, podemos visitar explotaciones de agricultores, los mercados, por supuesto, y también practicar con los lugareños, ir a marisquear en las playas bretonas, que es una actividad totalmente legal en Francia. Ahí existen normas, por supuesto, pero es una actividad que muy recomendable para conocer a los bretones, sobre todo si tenemos una casa rural, porque evidentemente podemos ir a practicar, o sea, marisquear y luego pues intentar hacer alguna receta al estilo bretón. En los productos emblemáticos pues nos encontramos, como comentamos, las crepes, el far breton, que eso es un flan con ciruelas que encontraréis en cualquier desayuno de hotel de Bretaña. Se suele ver mucho, no es tan conocido como la crepe, pero lo veréis seguro en Bretaña. A nivel de bebidas tenemos la sidra, aunque es verdad que ya tenemos algunos viñedos con el cambio climático, con lo cual de momento no tenemos grandes vinos, pero bueno, algunos intentos hay, o sea que nunca se sabe, en unos años quizá tengamos también vino en Bretaña. Como os comentaba, comer ostras también es algo muy común en Bretaña.
y es muy común, como en este caso, bueno, en este caso es un ejemplo en Carnac, que viene algunas direcciones de sitios interesantes para comer ostras, pero que sepáis que es muy común en Bretaña que los ostricultores tengan unas terrazas donde podemos comprar ostras, pero también hacer degustaciones, solo ir para tomar unas ostras con vino blanco o hacer la visita y después disfrutar de la degustación, que quizá, digamos, es lo más recomendable porque vamos aprendiendo todas las etapas de la cría de ostras hasta la comercialización y es muy, muy interesante. Además, las terrazas suelen estar en sitios espectaculares frente a sus bateas. O sea, es una forma muy interesante de conocer ese producto. Una experiencia relacionada con la gastronomía, que quizá es un poco así atípica y quizá muy interesante para la gente que le gusta probar los restaurantes con estrella Michelin. Tenemos algunos chefs con estrella Michelin que proponen también alojamiento. No se trata de hoteles, se trata de habitaciones en casas de huéspedes o alojamientos atípicos. Y bueno, es una forma muy curiosa de seguir disfrutando de la experiencia, ¿no? de la cena en un restaurante con estrella Michelin. Este es un ejemplo de ruta por el norte de Bretaña, una ruta gastronómica de 5 días que empezaría en Rennes con quizá algunos restaurantes gastronómicos de Rennes y sobre todo la visita del mercado de Lis, que es el segundo mercado más grande de Francia. Es un mercado muy bonito. Luego nos acercaríamos a Saint-Malo para quizá ir a una sidrería. Muy cerca tenemos Concal con las ostras. Seguiríamos por Paimpol, Erquy, el puerto de las Vieiras. Aprovecharíamos para visitar la costa de Granito Rosa y acabaríamos en Roscoff para acompañar una persona que recolecta las algas que se han puesto muy de moda en la gastronomía. Y podemos disfrutar hasta de un taller para aprender a cocinarlas, o sea que podemos aprovechar y ver otro producto muy importante del litoral bretón. A nivel de turismo activo, como os decíamos, tenemos la suerte de tener un patrimonio natural muy importante, tenemos parques naturales por los que merece la pena hacer senderismo, la verdad que son maravillosos, son muy bien conservados, muy protegidos. Tenemos la opción a nivel del litoral de observar 6 especies de animales y además esto es muy curioso porque está también repartido por todo el litoral. Tenemos, por ejemplo, los delfines. Hay una colonia de delfines en la bahía del Monte Saint-Michel y existe una asociación de biólogos que nos llevan en lancha para acercarnos a ellos, para poder observarlos de lejos y nos van explicando todo lo que hay que saber sobre este mamífero. Podemos también ver el tiburón peregrino, tanto en el sur por la costa salvaje cerca de Quiberon como en el norte cerca de la isla de Bréa. La foca gris que podemos ver si hacemos la excursión para ver los faros que están en el Mar d'Iroise en Finisterre, pero también nos podemos encontrar focas juntos con los frailecillos, las alcas comunes y las alcatraces comunes en la reserva de las 7 islas frente a la costa de Granito Rosa. Y esto es una excursión para mí que es imprescindible si estamos visitando la costa de Granito Rosa. Hay varias opciones, podemos aprovechar una visita guiada con barco clásico, el típico barco con una persona con un micro que nos está explicando lo que estamos viendo. Y existe otra opción para pequeños grupos de unas 20 personas que es ir a acercarse en un barco tradicional, en un velero tradicional. O sea que vamos aprendiendo cómo se maniobra ese tipo de barco y luego tenemos todas las explicaciones, lógicamente, de lo que nos encontramos en esta reserva natural. Es un sitio espectacular. Vemos islas donde solo vemos aves, solo cabezas de aves, es impresionante. Y la verdad que si estamos
en la Costa Granito Rosa me parece una visita imprescindible. Como os comentaba antes, hay un sendero, el Sendero Las Aduanero, que permite ver toda la costa bretona. Eso es también un punto interesante para visitar a pie, porque no permite ir en bici, o sea, solo se puede visitar a pie. Y bueno, merece la pena acercarse, como os comentaba, en Bretaña nunca estamos muy lejos de la costa. Otra forma de visitar Bretaña es visitarla en bici. Tenemos casi 2000 kilómetros de pistas para bicis. En la parte norte, con los acantilados, quizás está más indicada para los expertos, para gente que no tiene miedo de desniveles, etc. Pero el resto de Bretaña es muy fácil de visitar en bici, se puede hacer en familia perfectamente, se puede hacer circuitos circulares de un día, se puede hacer 2 horas de bici para descubrir el canal de Nantes a Brest, por ejemplo, y se puede hacer viajes itinerantes. En este caso, la opción para organizarlo, para que tengáis todas las etapas ya organizadas, pues tenéis la opción o de hacerlo directamente con un receptivo especializado en este tipo de viajes, un receptivo local, o de acudir a una agencia especializada de España, porque tenemos la suerte de tener programas de Bretaña en sus webs, con lo cual es bastante fácil poder organizar ese tipo de viaje. Esto es un ejemplo de lo que podríamos ver en un viaje itinerante en bici. Son visitas que están alrededor del canal de Nantes-Brest, o sea que es un recorrido que va por el interior de Bretaña. En este caso son unos 400 kilómetros que se podrían hacer en 5 días. También deciros que además de las bici convencional se puede alquilar perfectamente una bici eléctrica. Nos vamos a la parte de bienestar. Como os comentaba, pues Bretaña es una región rodeada de mar. Y entonces, pues el mar sabemos que es un destino ideal para recargar pilas, recargar energía, desconectar. Y bueno, entonces pensamos que Bretaña, tanto en alta temporada como en temporada baja, sobre todo en invierno, puede ser un paréntesis muy bonito, una escapada muy bonita. Además, también en invierno es la época de las mareas vivas. Es muy curioso ver las mareas vivas en la bahía del Monte Saint-Michel, más que nada porque son las mayores mareas vivas de Europa. Ahí nos encontramos una diferencia, un coeficiente, entre el coeficiente de bajamar y de plenamar, el más importante de Europa, con lo cual las olas es un fenómeno natural increíble, con olas gigantes. Evidentemente hay que verlo con precaución, no hay que ponerse al lado de las olas, pero es un fenómeno natural que merece la pena observar. Es una cosa increíble. Y bueno, estamos en una región de mar, con lo cual tenemos centros de talasoterapias también, que muy importantes, tanto en el norte como en el sur de Bretaña. Tenemos también la opción de hacer turismo fluvial, un turismo slow, un turismo muy fácil. No es necesario tener un carnet para poder alquilar un barco. En 1 hora nos explican cómo funciona y ya podemos irnos. Se puede alquilar barcos que tengan una capacidad de entre 2 y 12 personas y podemos recorrer sobre todo los canales y ríos de Bretaña. Hay 2 bases fluviales importantes. Suelen empezar ahí los itinerarios, las rutas en barco, que son Redon y Messac. Y bueno, y para reservar ese tipo de viajes, pues tenemos también, como para las bicis, la opción de hacerlo directamente con la compañía y la empresa de estos barcos o a través de una agencia especializada en España, porque Bretaña también está programada para el turismo fluvial. Como os comentaba, tenemos 11 islas habitadas y visitables, o sea que
es muy fácil estar cerca de una isla si tenemos un poco más de tiempo, merece la pena, sinceramente, sobre todo si no estamos en temporada alta, porque es verdad que en temporada alta todo se complica, están muy concurridas y nosotros siempre recomendamos a partir del 15 de julio evitar las islas, ¿vale? Pero es verdad que si tenemos la oportunidad es bonito ver alguna isla. En este caso os hemos solo indicado Belle-Île, que es la más grande de Bretaña, que está en el sur, y Ouessant, que está completamente al oeste de Bretaña, que es la isla más salvaje donde están los faros y el Museo de los Faros. Que sepáis que existe también la posibilidad de dormir en algún faro o en la casa de un farero o en un pequeño islote. Tenemos algunos alojamientos típicos que proponen ese tipo de experiencia. Eso sí, hay que reservar con bastante tiempo, pero que sepáis que existe. Os comentaba que el Golfo del Morbihan es una zona de veraneo para los parisinos, solo para que lo sepáis. Existe una denominación para los pueblos como Carnac que aseguran a los visitantes que hay una gran propuesta de actividades náuticas. Y bueno, esto sabemos que cuando vamos de vacaciones a la playa en el Atlántico, pues existe la posibilidad de hacer muchas actividades, pues que sepáis que existe una denominación que os garantiza esto y que Carnac es uno de estos pueblos. Carnac tiene también un centro de talasoterapia muy bonito que se ha renovado en otoño del año pasado con 15.000 metros cuadrados de espacio para bicis, para el bienestar. Y bueno, es digamos, una escapadita interesante. Si estamos por Carnac, podemos ver los megalitos, podemos disfrutar de sus playas, pero también podemos disfrutar de una sesión de talasoterapia o de un par de noches, de hacer una pequeña escapada, dentro de la escapada. Os propongo aquí algunos receptivos, pero como os comentaba, esta presentación me la podréis solicitar a través de un mail que os voy a dar. Tenéis también la opción a través de la página web para profesionales de encontrar más contactos de receptivos. También encontraréis sugerencias de itinerarios y también la opción de conectaros a la mediateca por si necesitáis alguna foto para ilustrar algún programa o lo que sea. Y bueno, llegó el momento del concurso. Como os decía, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué conjunto de megalitos fue registrado por la UNESCO en 2025? Me podéis mandar la respuesta por mail y los que están interesados pueden aprovechar y solicitar la presentación a este mismo mail. El concurso se trata de una estancia para 2 personas de 4 días, incluye el coche de alquiler y también incluye 3 experiencias bretonas durante estos 4 días. Los que se llevaron la presentación también tendrán la receta del far bretón, como no, que es muy sencilla y es igual que las crepes, muy fácil de hacer. La presentación nos vendrá también nuestros contactos, incluye el contacto de Florence, de Turismo Bretaña, que lleva todo el tema de B2B, y el de Emma, que lleva todo el tema de la promoción y comunicación en la Oficina de Turismo de Carnac. Y bueno, os doy las gracias por participar a este webinar. Ha sido un placer compartir con vosotros esta información y vamos a poder pasar a las preguntas. Hola de nuevo, Delfín. La verdad es que ha sido una presentación bastante completa. Yo que soy un amante de las ostras y del vino blanco, vamos, se me ha hecho la boca agua cuando he visto esa terraza
tomando 2 personas unas ostras, vamos, que aparte de todo lo que tiene Bretaña, de esos pueblos con encanto, esa gastronomía, es un punto a favor, la verdad. Una de las preguntas que están enviando bastante es a qué email tienen que mandarlo para pedir la presentación. ¿Cuál es el email? No sé si aparece aquí, es que no sé si estamos viendo la pantalla. No se ve nada, has debido de quitar ahí. Ahí, ¿verdad? Ahí Sí. en este mismo mail, el mismo mail que podéis utilizar para participar al sorteo, podéis aprovechar y solicitar también la presentación. Vale, pues nos están también varias preguntas, nos están diciendo que cuál es la mejor época para visitar Bretaña. Ya has comentado que julio y agosto es temporada alta y no lo recomiendas. ¿Cuál es la mejor temporada para visitar Bretaña y sobre todo Carnac? Bueno, no es que no se pueda ir en verano, sí se puede. Lo que pasa es que es cierto que la calidad de la acogida es mejor siempre en primavera o a partir de septiembre, porque no hay tanta gente, es más fácil. Concretamente en Carnac es lo mismo, lo que pasa es que Carnac encima es, además con lo de la UNESCO, pues imagínate, es muy visitado. Nosotros recomendamos siempre, si tenéis que ir en verano, no pasa nada, pero podéis quizá en vez de Carnac hacer otro tipo de yacimiento que está por la zona y que también será muy interesante. Eso lo recomendamos siempre, evitar. Y para las islas, eso sí, ahí sí que desaconsejo las islas en verano, en pleno verano. Ahí sí que es aún más complicado porque es un territorio muy pequeño, los barcos están llenos, queremos alquilar bici, quizá no la hay porque ya están alquiladas. Las islas, la verdad es que hay que reservarlo para entre abril y junio o ya después a partir de septiembre. Laura pregunta que si hay algún parque de atracciones o zona de ocio ambientadas en la leyenda del Rey Arturo. No, no hay un parque como tal. Lo que tenemos es el castillo de Quimper, que está frente al lago, dentro del bosque, y ahí, además de las visitas guiadas, tienen exposiciones muy bonitas, que además muy cómodas hasta para las familias, o sea que son entretenidas, está muy bien. Y luego está la Puerta de los Secretos. Y esto es una visita que para mí, si hay familia, merece la pena acercarse, porque es una inmersión en el bosque de Brocéliande. O sea, son salas, vamos entrando de una sala a otra, están súper bonitas, la verdad. Es como si fuésemos acompañando, digamos, un guardia forestal del bosque de Brocéliande. Y vamos siguiendo las leyendas, es muy bonito. Eso merece la pena y tienen audioguía en español, que eso es importante. Vale. También Laura dice que si es un buen destino para ir con niños y aparte de las actividades que nos has comentado, ¿qué otras actividades destinadas para niños son las mejores? Sí, yo creo que Bretaña es un destino perfecto para las familias. Primero porque es verdad que la mayoría de los pueblos en verano tienen mercados medievales, tienen granjas donde podemos ver a los animales, tienen también, como en todas las zonas, pues actividades específicas, ¿no? Un parque acuático, cosas así, pero digamos, si queremos seguir en algo muy bretón, tenemos muchísimas opciones de visitas. Tenemos el Oceanópolis, si estamos en Finisterre, que es una pasada, porque es como, digamos, un acuario ultramoderno, digamos, y podemos ver los mares de todos los continentes, pues es una cosa maravillosa. Tenemos también muchos castillos. Os comentaba los castillos, pero los castillos tienen actividades también para niños. Pueden disfrazarse, hacer visitas disfrazados.
tienen gincanas organizados en los castillos. O sea, hay muchas opciones para niños en Bretaña. Vale. Pedro nos pregunta que qué tipo de material para ayudar a la venta ofrecéis, tanto formación como fan trips o algún otro programa. Algunos fan trips organizamos, eso sí, no cada año, pero de vez en cuando organizamos alguno. A nivel de material, yo recomiendo que se conecten a la fototeca, por ejemplo, que eso siempre puede ser útil. No sé si queda, y eso Florence lo sabrá mejor que yo, si queda algunos, si podemos mandar mapas y cosas de esas, Florence, ¿eso es posible? No tenemos mapas. Vale. Vale, entonces no tenemos los mapas. Yo creo que todas las herramientas disponibles son las que encontraremos en la web para profesionales que os comentaba antes. Et le site internet est en espagnol aussi, non? Le site Sí. voyagiste. Sí, eso es lo que os decía, que la página web está en español. Y luego tenéis la página web para el gran público, donde hay muchísima información, pero digamos, si realmente necesitáis herramientas, podéis conectaros a la web para profesionales. Y si tenéis alguna duda muy concreta, no dudéis a contactar a Florence o contactarme para que podamos echaros una mano con lo que sea. Vale. Silvana se pregunta cuál es la mejor temporada para hacer un crucero fluvial. Pues a partir de finales de abril hasta, si no me equivoco, mediados de octubre. Sí. Se puede hacer perfectamente. Hay que reservarlo con tiempo, eso sí, pero a nivel de la temporada es esa, o sea, empieza más o menos después de Semana Santa hasta octubre. Amparo dice que si hace falta se necesita algún tipo de carné para llevar los barcos fluviales. Ninguno. Parece raro, pero ninguno. O sea, realmente llegamos, nos hacen una pequeña formación que dura menos de una hora, porque en realidad son barcos que no superan los 7 kilómetros por hora, y lo que tenemos que saber es manejar, digamos, colocarnos bien cuando llega un pequeño puente o cuando hay una esclusa. Entonces nos explican cómo funcionan las esclusas. A menudo hay un esclusero que nos ayuda, o sea, no es complicado, es bastante fácil. De hecho, a los niños les encanta participar a la maniobra, porque hay que uno salga del barco para atar el barco de un lado antes de que suba el agua o baje el agua. O sea, es muy, muy divertido. Podemos alquilar bicis y tenerlas en el barco también, para que cuando ya se cansen de estar en el barco pueden seguir el camino de Sirgan mientras vamos con el barco. Es muy, muy fácil de manejar. Mar también quiere saber cuándo es la mejor temporada para hacer senderismos. Pues el senderismo, yo te diría que me gustaría decirte todo el año, pero es verdad que quizá hay más riesgos de lluvia entre noviembre y marzo, ¿no? Pero el resto del año perfectamente, porque es un clima oceánico, o sea, quiero decir, puede llover, pero nunca hará un frío tremendo, eso sí. Entonces, idealmente, pues primavera y a partir de septiembre, que ya también hace. Los días son muy largos en Bretaña, estamos ahí al norte, muy al oeste, y el sol se pone muy tarde, con lo cual septiembre, octubre todavía hay días muy largos, merece la pena para los puentes, por ejemplo. Mar quiere saber, dice que en la ruta de senderismos de los duaneros, si hay hoteles en cada etapa o solo hay albergues. Hay de todo porque realmente como el sendero bordea todo el litoral, pasa también por algunos pueblos. Entonces en estos pueblos pues hay también hoteles o hay lo que os decía de las casas de huéspedes, ¿no? Donde podéis alquilar una habitación o tal, que eso es muy, muy común en Francia también. Pero en realidad hay de todo, menos en algunas zonas que pasan por parques regionales, y en este caso, claro, son más un plan albergue, eso sí.
Pedro quiere saber qué tres experiencias recomendaría incluir siempre en un circuito por Bretaña. Pues depende un poco del cliente, diría yo. Podría ser una experiencia gastronómica. Yo creo que, por ejemplo, lo que comentábamos de las ostras, para mí me parece una experiencia muy bretona, ¿no? Entonces, yo, a nivel gastronómico, yo creo que la gastronomía forma parte del viaje. Entonces, esto siempre recomendar, si tenéis esta información, yo recomendaría, según la ruta, alguna etapa gastronómica. Que no tiene por qué ser una etapa cara, ¿eh? No estoy hablando de un restaurante Michelin necesariamente, pero, por ejemplo, los días de mercados, es que estas cosas yo creo que son fundamentales y sobre todo en una región como Bretaña. Luego hay algunas experiencias, si nos gusta lo que os comentaba de los fenómenos naturales, de las mareas vivas. Esto, por ejemplo, si vais a ir en una época, pues con mirar el calendario lunar, sabéis si lo hay o no. Eso también es muy recomendable si estamos en Saint-Malo. Pero depende un poco de lo que el cliente quiera, ¿no? O sea, de sus gustos. Si queréis algo muy bretón, más allá de la gastronomía, tenéis también la posibilidad, por ejemplo, en Quimper, de visitar la cerámica de Quimper. O podéis, se puede asistir, por ejemplo, a los ensayos del conjunto de bailarines de Quimper, también se puede hacer, o sea, hay cosas así. En la web de Bretaña hay un apartado que es de experiencias bretonas, y ahí vais a encontrar experiencias muy, muy, muy bretonas. Y yo creo que ahí quizás es donde mejor podéis encontrar algo según vuestro cliente y lo que le gusta hacer. Vale. Et Delphine, sinon on peut ajouter aussi l'expérience des phares au départ du Conquet pour aller faire les phares aussi. Sí. Enfin, Como ejemplo de experiencia bretona, tendríamos, por ejemplo, la excursión que se puede hacer desde cerca de Brest para acercarnos a los faros que están en alta mar. Por ejemplo, esto es una experiencia increíble. Vemos también la fauna, solemos ver delfines, solemos ver las focas y podemos acercar unos faros que no se pueden ver, bueno, se pueden observar, pero no se pueden ver de cerca si no nos vamos en excursión. Y la experiencia también del velero en la parte de la costa de Granito Rosa para ver la reserva de las 7 islas, esta es espectacular, realmente espectacular. Hay varias preguntas en donde quieren saber que deis otra vez el email, donde mandan las respuestas de los concursos. En la diapositiva que se está viendo ahora, ahí está un email para enviar a Charlotte Sanson. Ahí se puede enviar tanto las respuestas de las preguntas como la petición de que se pida que les envíen la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Nos dicen, a ver si lo podríais recordar, que si se van en avión, ¿cómo está conectado Bretaña con los puntos más importantes? ¿Cómo están conectados los puntos más importantes con París, por ejemplo, para ir a Bretaña? A ver, las conexiones aéreas desde las grandes ciudades de España, la gran parte llegan antes. Es lo más cómodo, yo creo, para visitar Bretaña, porque, bueno, no sé desde todos los puntos, pero yo más o menos, para que os hagáis una idea, el vuelo desde Madrid es 1h30 de vuelo, o sea, que no es más. O sea, estamos en Nantes, podemos aquí alquilar un coche en el aeropuerto, hacer una ruta. Y si vivimos en Barcelona, tenemos además vuelos directos a Brest y a Rennes. Si pasamos por París, podemos coger un TGV, lo que es el AVE francés, desde la estación de Montparnasse, en el centro de París, o directamente desde el mismo aeropuerto. Hay menos TGV desde el aeropuerto, lógicamente, pero existe una conexión y tardamos para ir a Rennes 2 horas y media, algo así.
Pero yo diría que desde España, con todos los vuelos directos que hayan antes, y los vuelos que van a Rennes, los vuelos que van a Brest, lo más cómodo es ir directamente a Nantes. A no ser que queramos combinarlo con París, eso ya sería otra cosa, ¿no? Pero si realmente el destino de nuestro viaje es exclusivamente en Bretaña, el volar a Nantes es lo más recomendable. Vale, Rocío quiere saber que dentro de la temporada baja, ¿qué meses son los más óptimos para visitar las islas? Pues yo te diría que entre abril y yo te diría toda la temporada baja, pero es verdad que por tiempo, para estar más seguro, ¿no? de que haga bueno, yo diría primeros de mayo hasta junio, o sea, mayo-junio antes del verano y luego septiembre-octubre para visitarlas después. Septiembre-octubre es muy buena época, muy estable el tiempo, normalmente suele hacer bueno en septiembre-octubre. Vale. Alejandra quiere saber si es un destino accesible para personas de movilidad reducida. Yo diría que la mayoría de las visitas importantes sí que son accesibles, ¿no? Estábamos viendo lo de Karnak, por ejemplo, que sí que hace ese esfuerzo, ¿no? para que todo el mundo pueda acceder al conjunto de megalitos. Y yo creo que la mayoría de las visitas están preparadas. Ya por último, Pedro quiere saber qué zonas se recomienda reservar con antelación, zonas o atracciones. Yo te diría que Saint-Malo. Saint-Malo hay muchísima gente en Saint-Malo, con lo cual es mejor reservar con antelación. Las islas, por supuesto. Todo el tema de alojamientos atípicos, esto es necesario reservarlo con también antelación. Luego, por Bretaña en general, solemos encontrar fácilmente alojamiento, porque como os enseñaba, hay bastante oferta. Pero es verdad que las Saint-Malo, todo lo que son experiencias y turismo fluvial, por ejemplo. Turismo fluvial, esto hay que reservarlo con bastante tiempo. Yo recomiendo el turismo fluvial de reservarlo, de hecho, quizá a finales de año para abril, por ejemplo, si vamos en abril. ¿El turismo fluvial? Turismo fluvial porque hay un número de barcos limitados, no, tampoco es una autopista de barcos, hay poquitos. Cuanto antes mejor, pero eso no significa que no encontremos, también depende de qué tipo de barco necesitamos. Si queremos un barco grande, hay que hacerlo con mucha antelación. Si queremos un barco clásico de 2 o 4 personas, es más fácil. Cuanto antes reservemos, siempre mejor. Vale, pues no hay ninguna pregunta más. Ha sido bastante interesante la formación que nos habéis ofrecido. Yo solo recordar dos cosas a los agentes de viaje. El concurso que hay en marcha, que solo tenéis que contestar la pregunta aquí que tenéis ahí, que es ¿qué conjunto de megalitos fue registrado por la UNESCO en 2025? Una pregunta bastante sencillita y enviar las respuestas al email que está un poquito más abajo. Recordaros a todos que este webinar ha quedado grabado y se puede consultar por la tarde en nuestro canal de YouTube. Si tenéis alguna otra duda, enviarla al email que aparece ahí en pantalla. Y nada más, si queréis añadir algo más del Delphine y Florence. Yo dar las gracias a todos los que han participado. Efectivamente, cualquier Muchas duda gracias de Bretaña. Cualquier duda que tengáis, estamos aquí para ayudar, con lo cual si tenéis una pregunta relacionada con el destino, con un grupo, con un cliente que busca algo un poco especial o lo que sea,
pues si podemos echar una mano, encantadas. Pues muchas gracias a todos. Feliz día y ya preparados todos para el fin de semana que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Gracias por vuestra asistencia y os esperamos en la siguiente formación y, por supuesto, en una visita a Bretaña. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.